Minutos. Hay un tema que ha puesto en primera página el asunto del empleo, del subempleo y del desempleo en el Ecuador. Me refiero a un estudio, a una encuesta que ha sido difundida por el INEC. La encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, con corte a septiembre, refleja una mejoría en los indicadores frente a la situación de mayo y junio pasados. Pero la actividad económica aún no se recupera y por eso el mercado laboral solo muestra un crecimiento moderado. El informe elaborado por el INEC y difundido este 15 de octubre muestra que la tasa de empleo formal se ubicó en el 32,1% cuando en junio se hundió al 16,7%. En este mismo tiempo, unas 750,000 personas se movilizaron hacia la informalidad. Está con nosotros para analizar y comentar este tema el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante del sector productivo, del sector empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. También nos acompaña Eduardo Valdés. Él es un dirigente sindical. Gracias a Eduardo y gracias a Rodrigo. Empecemos con Eduardo, si es tan amable. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene en torno a esta encuesta que ha sido difundida por el INEC? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la oportunidad. Partir diciendo que el propio presidente Moreno, el 4 de septiembre, en una intervención pública, dijo que la ley humanitaria, una más de sus mentiras, ha salvado 56,000 empleos y que se han generado 104,000 empleos nuevos. Ahora, al 15 de octubre, aunque la encuesta parece que está cerrada al 30 de septiembre, determina que se han generado 5 veces más de los empleos en 26 días. Esto técnicamente no es posible y demuestra el cinismo y la manipulación de cifras con la finalidad de propiciar el respaldo a una ley humanitaria que es una ley esclavizante para los trabajadores. Pero además hay fundamentos técnicos para no creer en este tipo de encuestas. La muestra que hacen, la hacen sobre 9,058 viviendas, cuando en los años anteriores la hacían sobre 17,000 viviendas. Es decir, se redujo a la mitad la muestra. Esto le quita credibilidad absoluta. Y si usted revisa, Andrés, y el pueblo ecuatoriano, no hay datos específicos sobre las 5 ciudades más principales de este país. Entonces, esto es una falacia, es un cuento. El gobierno se enreda en sus propias mentiras para favorecer la implementación de normas que violentan flagrantemente derechos de los trabajadores. Ok, gracias a Eduardo Valdés por esta primera intervención. Vamos ahora con Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene, Rodrigo, sobre esta encuesta, sobre estos datos, incorporando un elemento que tengo entendido que para desarrollar esta nueva encuesta, este nuevo estudio, se cambió la metodología? Buenas tardes, Rodrigo Gómez de la Torre, le escuchamos. Mi estimado Andrés, buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarlo en la distancia. A ver, yo creo que es importante hacer algunas reflexiones y quiero comenzar primeramente desde el lado agrícola. Para nosotros es muy importante el Día Mundial de la Alimentación, una nutrición balanceada, y lo que le escuchaba al ministro, no nos olvidemos de lo que es proteína animal. Todo lo que es leche, huevos, carne es fundamental para el desarrollo. Un feliz aniversario también, ahora 25, por sus 4 años de vida. Me alegro que siga creciendo. Con respecto a la encuesta, yo creo que sí hay algunos temas que no cuadran y definitivamente lo son. Cuando nosotros vemos la lámina de los porcentajes, en efecto se ve un porcentaje creciente. Primero vemos el porcentaje del 2019, 38,8, baja a 16,7 y luego a 32,1. La encuesta telefónica sí tiene un levantamiento de datos muy complejo, entonces creo que comparar la encuesta telefónica no es lo más adecuado técnicamente hablando.
Primeramente al aspecto técnico. El tamaño de la muestra, tal como lo menciona Eduardo, creo que es muy válido considerarlo. Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención a mí de la muestra no es eso, sino es el hecho que la población en edad de trabajar normalmente va a seguir creciendo. En diciembre del 19 era 12.400.000, pues la gente ha seguido naciendo, 12.490.000 en mayo del 20 y tenemos 12.500.000 para septiembre del 2020. Sin embargo, cuando vemos la población económicamente activa, sí vemos más bien un decrecimiento de la población económicamente activa y obviamente igual vemos un decrecimiento de la población con empleo. Entonces, cuando hacemos referencia a las cifras y nos vamos a basar en que los datos principales se reducen, yo creo que habría que ver ya no porcentajes, porque pueden generar confusión, sino cifras concretas. Y si bien es una encuesta, el empleo adecuado de 3.146.000 que está hablando en diciembre del 19 va a 2.526.000 personas con empleo adecuado. Cuando hablamos de empleo adecuado, usualmente los sindicatos le mencionan el empleo con derechos, el empleo que está completo. Y creo que eso es importante tenerlo claro. Yo entiendo la posición del gobierno de tratar de decirnos que las cosas han mejorado. La ley humanitaria no creo que es ni la salvación ni la perdición. Es una ley que tiene cuestionamientos tanto del lado sindical como del lado empresarial. Pero sí evidencia algo, que el Ecuador requiere reformas laborales reales, porque no podemos seguir hablando de empleo cuando el problema no es el empleo. Ya vamos a hablar de salarios, cuando el problema no es el salario. El problema es el desempleo. Tenemos que combatir el desempleo y tenemos que entrar con reformas reales acorde al siglo XXI con una visión hacia el siglo XXII y no quedarnos con una visión del siglo XIX. Muy bien, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Es el turno ahora para nuestro compañero de panel, Eduardo Valdés. Eduardo, el ministro del Trabajo parte de que los resultados de esta encuesta, las cifras difundidas por el INEC son válidas, parte de eso naturalmente, señala que esos resultados actuales dan esperanza y son efecto de la reactivación de la actividad económica, así como de la aplicación de la ley humanitaria y otras medidas. Por favor. El objetivo principal, buenas tardes al señor del sector productivo, el objetivo principal del gobierno es precisamente eso, posesionar en opinión pública que esta ley esclavizante para los trabajadores es buena. Es parte de su política pública, proteger a la patronal, proteger al gran empresariado, en detrimento de derechos constitucionales y humanos de los trabajadores. De acuerdo a las propias cifras de ellos, de cada 10 personas que están en condición, son parte de la población económicamente activa, solo 3 tienen pleno empleo. El resto no tiene pleno empleo. Las cifras son terribles. Entonces, la intencionalidad, repito, es posesionar que esto ha servido, cuando en la práctica para lo único que ha servido es para precarizar la relación de trabajo y favorecer obviamente a estos sectores, principalmente a los grupos económicos que detentan el poder desde siempre. Porque ¿cuál ha sido el aporte, si usted hace un análisis, Andrés, cuál ha sido el aporte del sector privado o del gran empresariado a la crisis? Y le voy a detallar algunas. Si me permite, por favor. Sí, claro, adelante, sí, no hay problema. Exoneración de más de 4.000 millones de dólares en impuestos, porque por tramposos no pagaron, ¿no es cierto? Las tasas de interés más altas. Y la cereza en el pastel, la flexibilización laboral con la que han soñado siempre, porque la reforma laboral, desde la concepción de un gran grupo de empresarios, asumo que hay empresarios también honestos, principalmente del empresario tramposo, del que genera utilidad explotando, es la gran reforma tiene que ser quitar derechos, flexibilizar la relación de trabajo, actualizar. ¿Acaso actualizar implica violentar normas específicas que garanticen
estabilidad, que garanticen condiciones óptimas de vida, que garanticen salarios dignos. ¿Qué más han hecho los empresarios? 1.600 millones de dólares deben al IES a nivel nacional, solo en Pichincha 500 millones. Solo en Pichincha. Todos estos empresarios deberían estar presos, estimado Andrés. Deberían estar presos, porque han violado disposiciones claras respecto a no usar recursos que son de los trabajadores. Ese es el aporte del gran empresariado y 8.000 millones de dólares fuera del país, de las utilidades. 8.000 millones de dólares. Entonces, el aporte de los trabajadores, servicios de primera, a pesar de la crisis, un montón de muertos, no se diga en el sistema de salud, en el aseo, en servicios básicos, teléfonos, agua, transporte, luz. Ese es el aporte de los trabajadores. En síntesis, los empresarios poco o nada han contribuido para poder contrarrestar la crisis, evidentemente porque tienen un gobierno títere que les favorece con sus decisiones. Entonces, vender la idea de que la flexibilización laboral es la gran panacea para generar empleo, desde su óptica, por supuesto que sí, desde la óptica del derecho, de la dignidad, no, porque precariza la relación de trabajo y vuelve esclavizante esa noble actividad del trabajo. Gracias Eduardo. Ahora es el turno para Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, el problema, según acabamos de escuchar, obedece a la poca responsabilidad, pongámoslo en esos términos, del sector empresarial. A ver, creo que si hacemos un análisis de la situación económica del Ecuador, ya venía con problemas al 2019, al cierre del 2019, razón por la cual la Organización Internacional del Trabajo, ente externo a los empleadores, ente externo a los trabajadores y más bien orientada a los trabajadores y de carácter internacional, ya anticipó que el Ecuador podía perder un porcentaje de empleo pleno para este año, sin considerar pandemia. Posteriormente, con el inicio de la pandemia, anticipó que ante la problemática del cierre de empresas, la gente no cierra empresas, la gente no, el empresario está poniendo todo su capital en riesgo. Y yo creo que la confrontación trabajadores-empleadores, con todo respeto a Eduardo y con todo respeto a mis amigos de los sindicatos, está José Villavicencio, Nelson Erazo, Edgar Zarango, Misquías Tatamuez, podría enumerarlos a todos, gran aprecio a todos. Mantener una confrontación entre trabajadores y empleadores no le ha abonado en absolutamente nada positivo al país. Tenemos una realidad que es de 3.116.000 afiliados contributivos al Seguro Social, tenemos 2.818.000. Y de esos, muchos son todo lo que son independientes. El sector público ha reducido en una cantidad, el sector privado, muchas empresas han quebrado. A nivel mundial, no es un capricho del ecuatoriano. Entonces yo sí creo que es importante comenzar a ver la dinámica desde una óptica distinta. No podemos seguir pensando, y aquí estamos defendiendo, yo lo entiendo a Eduardo, que está defendiendo derechos de trabajadores, pero en algún momento se acuerdan de que hay una población de gente que no tiene empleo, y puede asumir si quieren la encuesta del INEC, digamos que los porcentajes del INEC estén ahí, del 32%, eso me da un 78% de gente que no tiene empleo. ¿Y qué vamos a hacer por esa gente? Podemos poner un código, y hace días atrás escuchaba a un analista que decía, podemos subir el salario básico 10 veces más. Eso no va a generar un puesto de empleo, por el contrario, eso va a ahuyentar más el empleo. Porque el empresario arriesga, porque también busca tener utilidad. Y qué bueno que los empresarios tengan utilidades, porque en el Ecuador, cuando el empresario tiene utilidades, se distribuye con los trabajadores. Pero cuando el empresario tiene pérdidas, ahí sí, Cholito, no ha pasado nada, pierda nomás. Y esa cosa no puede seguir siendo así, Andrés. Esto es una relación de una suerte de sociedad en el cual, sin fuentes de empleo, no hay empleo. Entonces hay que defender las fuentes de empleo para defender el empleo. Y la ley humanitaria ni siquiera beneficia al sector empleador, porque
hubieron un pocotón de observaciones. Si tan beneficiario sea para el sector empleador, ¿por qué el sector empleador tiene una demanda de inconstitucionalidad a la ley? Ok, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, nuevamente para el turno de Eduardo Valdés. Y esta idea que hay de que los sectores sindicales, Eduardo, protegen sus afanes, protegen sus intereses y no piensan en el colectivo nacional, en ese ejército de ecuatorianos que están en la informalidad. Es a ellos hay que incorporarlos a la formalidad y para eso quizás habrá que hacer concesiones. Eduardo Valdés, le escuchamos. Pero precisamente, Andrés, porque pensamos en toda la población, es que sostenemos la vigencia plena de derechos. Porque imagínese de este estudio o de esta encuesta, de este resultado de encuesta, las condiciones en las que están trabajando, los que están sosteniendo trabajo, son precarias, son esclavizantes, a libre albedrío de la patronal. Repito, de la patronal tramposa, por supuesto, no de la patronal honesta, de la que quiere hacer utilidad invirtiendo y tiene legítimo derecho de tener utilidad y comparte como los trabajadores, no lleva triple contabilidad, paga los impuestos a tiempo. Por supuesto, no estamos contra esa patronal, no, por supuesto que no. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero lo hacen desde lo honesto, si es que lo hacen. Estamos contra esa patronal, contra ese empresariado que lo único que le interesa es sacar ventaja de todo. Y los únicos que pagamos la crisis somos los sectores golpeados de siempre. Le voy a decir algo, Andrés, cuando entró este gobierno, a los 2 o 3 meses, la CEOS hizo una carta pública de exigencia al gobierno, en donde le insistimos en que propicie un consenso entre todos los actores del sistema económico y productivo, por supuesto con los trabajadores y el gobierno, para implementar una verdadera política de empleo que en este país no existe, para que las decisiones que tomen no sean coyunturales en función de favorecer a un sector que está vinculado o tiene el poder económico político. La respuesta fue negativa, nula, no hicieron absolutamente nada. ¿Qué propiciábamos? ¿Qué pretendíamos con esto? Que haya un amplio debate desde la realidad, no desde la concesión cerrada o desde la exigencia cerrada, desde la realidad, que genere un cambio de matriz productiva, que genere productos, ¿cómo se llama? Que genere producto que valga la redundancia, genere otro tipo de actividades, no se venda solo la materia prima, sino que se genere valor agregado, que haya un cambio de la matriz productiva que propicie qué formación, qué profesionales necesitamos para eso. Todo eso estaba en esa propuesta y hemos tenido oídos sordos. ¿Por qué? Porque al gobierno y a quienes son parte de los grupos económicos que gobiernan, lo que les interesa es lo coyuntural, porque siempre salen ganando. La banca en este espacio de crisis ha recibido más ganancias que antes. Con Correa se rifaron en plata y con Moreno igual. Entonces no ha faltado desde el sector social, desde el sector de los trabajadores, la exigencia para generar políticas públicas de empleo, de corto, de mediano y de largo alcance. Lo que han hecho en esencia es modificar la ley, por supuesto en detrimento de los derechos de los trabajadores, porque dígame en una ley, una que haya sido negativa para los empleadores, no hay una. Entonces nosotros sostenemos que no hay la intencionalidad del gobierno de generar una política pública de empleo, como tampoco hay la intencionalidad de generar una política pública de salarios. Simplemente emiten un instructivo en función de su propia concepción, evidentemente ¿para qué? Para congelar salarios. Si no hay con qué comprar, Andrés, ¿cómo se dinamiza la producción? El consumo dinamiza la producción, y eso sin ser profesional en la materia. Si hoy los trabajadores de 400 ganan 200, gastan la mitad de lo que gastaban antes. ¿Cómo una empresa produce más? Hay estudios en que la gran empresa, su aparato productivo en maquinaria tiene parada ahí por lo menos el 40%. ¿Por qué no generan terceros turnos? Hay varios planteamientos que tenemos los trabajadores que podemos hacer llegar cuando se quiere establecer una política de empleo real que garantice derechos y obligaciones, que es el marco del equilibrio de la relación de trabajo. Derechos y obligaciones.
Okay, gracias Eduardo por esta intervención. Vamos a ir nuevamente con Rodrigo de la Torre. Rodrigo, sin perjuicio de analizar lo que acabamos de escuchar, incorporar un elemento a esta conversación y es este nuevo esquema que se ha definido para la fijación del salario básico unificado, como lo denominamos. ¿Qué va a ocurrir ahora que termine el año con la fijación de este salario para el 2021? Por favor. A ver, quiero comenzar con el tema de los salarios en América Latina para el año 2020 puestos en dólares. Bueno, el caso Venezuela lo voy a mencionar, es $1. Argentina 101, Haití 104, Brasil 187, Colombia 227, Perú 259, Bolivia 307, Paraguay 313, Uruguay 383, Ecuador 400, Chile 401. O sea, creo que más bien la situación del salario en Ecuador es de los más altos de la región, porque tenemos a un Chile con $1 más. Sin embargo, yo creo que hay que ver varios aspectos y ya es hora de comenzar a pensar no solamente en salario, tenemos que pensar en productividad. Una empresa, nadie hace una inversión. Un trabajador no se compra 2 computadoras para tener una parada, por un acaso. Se compra 2 computadoras si es que tiene la posibilidad para poder darles uso, hacer algo con eso. Si las empresas tienen la maquinaria parada muchas veces, es porque hay problemas de consumo, no es porque se quiere. Y esto nos está pasando y en esta pandemia se ha evidenciado y justamente ayer discutíamos en el tema alimenticio el tema este. Con respecto al acuerdo 185, dejar en claro que ese acuerdo es mandatorio para el Ministerio de Trabajo y como hemos conversado con la subsecretaria de Política Pública, Natalie Pernet, ella ha sido clara en decirnos puede ser modificado, porque de igual manera, tanto trabajadores como empleadores nos enteramos del acuerdo cuando ya salió, nunca se nos fue consultado. Pero ese acuerdo plantea ¿qué? Plantea variables, más allá de que sean muy reales o no muy reales. Productividad, si es negativa, se apunta en la fórmula. Si el empleo se pierde y se crece la informalidad, sale un parámetro negativo, se incluye en la fórmula, ya tenemos 2 negativos. Si la inflación, que es lo que dice mandatoriamente el Código del Trabajo para revisar el salario, es negativa, tendríamos 3 negativos que tendríamos para este año y para el año anterior 2. Con 2 negativos, la fórmula, el resultado sale negativo. Sin embargo, el acuerdo que le llaman para defenderle a los empleadores dice que no se puede bajar el salario. Y el tema ya, como digo, no es salario, el tema es productividad. Las empresas que se han podido sostener lo han hecho comiéndose mucho sus ahorros, no en el Ecuador, en el mundo entero. Yo sí creo que el tema del discurso de la confrontación trabajadores y empleadores no nos ha llevado a nada. Si creemos las cifras del 32%, pues quedémonos con esas cifras. Si el 32% de la población tiene el privilegio de tener un empleo, tenemos que pensar en el otro 78%. Y sí se requieren reformas laborales, no por capricho, porque la norma de vida, las costumbres, las nuevas formas de trabajo que se están aplicando ahora en el siglo XXI, con temas mucho más tecnificados, pues realmente obligan a eso. Entonces ya es hora de comenzar a pensar que tenemos que ir mejorando en el tiempo y tenemos que ir buscando mejores soluciones. No podemos seguir como antes. La gran mayoría de la población no tiene empleo. Por favor, ya hay propuestas de reforma laboral que han sido consensuadas en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que han sido consensuadas trabajadores y empleadores, donde el gobierno ha participado y donde, más interesante aún, ha estado representado también el Frente Unitario de Trabajadores. Ha estado presente el Frente Unitario de Trabajadores, que luego dijeron que ya no. Pero esa es otra historia. Entonces, más bien, busquemos soluciones. Yo lo que digo es, no más debate porque no nos lleva a ninguna parte. Estamos de acuerdo en que la ley humanitaria es un problema.
Punto a favor, hay coincidencia. Estamos de acuerdo en que la metodología y el resultado de las encuestas tiene problemas. Punto a favor, tenemos ya dos consensos. Estamos de acuerdo en que tenemos que pensar en una política de mediano a largo plazo. 3 puntos de consenso. Qué mejor, qué buena oportunidad para poder ir pensando en el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer y no seguir dándole las vueltas y como sale cuando está el perro queriendo morderse la cola, que se da vueltas y vueltas y vueltas. Igualito estamos nosotros. Cuando el país necesita soluciones, ya no necesita confrontaciones. Y no es un tema del gobierno, sea el que viene o el que pasó. Es un tema de que nos sentemos concretamente y transparentemos nuestras cosas. El empleo no se crea por decreto. Uno de los cuestionamientos más grandes que tiene el mundo para venir con inversión extranjera directa al Ecuador es temas laborales. El segundo tema es exceso de trámites. El tercer tema es el tema tributario. Son 3 problemas graves que tiene el Ecuador, no de ahora, desde hace varios años atrás. Okay. Yo creo que es hora de pensar ya en futuros y no en pasados. Ok, gracias Rodrigo. Es el turno de su colega, de su compañero de panel, Eduardo Valdés, para que comente lo que acabamos de escuchar. Quizás subrayar este planteamiento de Rodrigo Gómez de la Torre en el sentido de que es necesario modernizar de alguna manera el comportamiento, las relaciones y las actitudes frente a el trabajador y el patrono. Por favor, Eduardo. A ver, me voy a referir primero al tema del salario. No es importante el tema respecto al monto, pero aquí el análisis principal es, me pagan 400, pero para vivir con dignidad necesito 720, según el propio INEC. Quiere decir que hay un déficit casi de un 40%, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí está la calidad de vida. La calidad de vida es 40% menos o menos de lo que realmente uno requiere para tener una calidad de vida adecuada. En ese sentido debe ser comparado los sueldos, no en cantidades establecidas cuánto reciben un país y cuánto reciben otro. Aquí la diferencia es que necesito 720 y me pagan 400. Entonces, mi vida es precaria. Punto 1. Punto 2. El Consejo Nacional del Trabajo no ha estado representado por Frente Unitario. Un avivato se metió ahí, antes llegó a ser presidente del Frente Unitario y la FEOL planteó que lo votemos públicamente porque traicionó a los principios fundamentales de la defensa de los trabajadores desde lo ético, desde lo honesto. Entonces el Frente Unitario, peor la FEOL se ha sentido representada por nadie, ni por Zarango, peor por las organizaciones que este gobierno las acomodó a su antojo, que eran correístas y que ahora son morenistas. Esa caterva de sinvergüenzas que fungen como dirigentes sindicales, que antes le servían a Correa para validar toda su depredación de derechos y ahora lo hacen con Moreno. Se sirven estos. Mañana si gana Lazo, le servirán a Lazo, si gana otro, le servirán a ellos. Para eso sirve. El Frente Unitario, la CEOL no. La CEOL tiene una posición independiente, autónoma, con conciencia, como corresponde, y hemos exigido que el Frente Unitario tenga y nuestras fraternas la tienen. Propiciemos que el marco jurídico tiene que ser moderno. Pero por supuesto que puede ser moderno. Y el marco jurídico debemos empujar todos que sea moderno. Pero la modernidad no implica deterioro de derechos, porque la concepción de modernidad es cambiemos los derechos para restringirlos, para flexibilizarlos. Ahí es moderno. Entonces, ¿por qué no puede ser moderno que en vez del 15% de utilidades sea el 30%, por ejemplo? ¿Por qué los trabajadores no pueden ser parte de la sociedad, de las acciones societarias? Varios puntos de vista que le daría una lluvia de puntos que podríamos plantearlo. ¿Por qué no hay modernidad desde mejorar los derechos? Claro, modernidad es deteriorar los que existen, para la concepción empresarial y patronal, por supuesto. Y le repito,
Sí, coincidimos en el hecho que hay que establecer políticas públicas, pero desde la transparencia y desde el objetivo común, que es el bienestar de la gente, no desde el objetivo de sectores. Entonces, he dicho en esta entrevista, en este debate, que nosotros le planteamos al gobierno hacerlo. En el Consejo Nacional del Trabajo no hay representación del sindicalismo honesto, transparente, no hay. Entonces me parece que les están faltando el respeto a los señores que están ahí de la parte empleadora, porque es gente alineada al poder del turno, sea económico, sea político, sea de la naturaleza que sea. Y sí, se debe levantar una propuesta conjunta. Claro que es posible hacerlo. ¿Por qué no se implementa una política pública de generación de organización sindical? Si el contrato colectivo, eso es modernidad. Eso funciona en Europa, en los países del primer mundo. El contrato colectivo, que es la negociación directa entre empleador y trabajador, de acuerdo a las condiciones propias de cada sector. ¿Por qué aquí se restringe? ¿Por qué aquí es un pecado hacer una organización sindical? Porque hay intereses de otra naturaleza, pues. Entonces debería haberse una política pública de que haya comités de empresa, haya sindicatos en todas las empresas privadas y en todas las instituciones y empresas públicas para negociar directamente en función de cada una de las necesidades y de las condiciones desde la transparencia. Eso es modernidad. Entonces, ¿por qué no el sindicalismo por rama de trabajo? ¿Por qué no la contratación colectiva por rama de trabajo? Eso es modernidad. Gracias Eduardo, estamos ya sobre el tiempo. La palabra final para Rodrigo Gómez de la Torre, lo más cortito que estamos ya por terminar el programa. Rodrigo, por favor. Bueno, simplemente Andrés, agradecerte por el espacio. Creo que hay muchos temas que conversar y veo que hay más coincidencias que discrepancias. Sí van a haber discrepancias. Cuando el trabajador es socio de la empresa, es normal que también cuando haya que cubrir pérdidas, pues compartamos las pérdidas. Me parece interesante el tema de la sociedad, pero claro, en las buenas y en las malas. En este momento solo en las buenas. Y creo que hay algunos aspectos que hay que corregir, pero sí hago un llamado a la prudencia, inclusive para los trabajadores, y perdón que me tome esta palabra, pero sí entró como representante del Frente Unitario de Trabajadores y creo que las confrontaciones internas dentro de los diferentes sectores, cuando nosotros tenemos diferencias en el sector empleador, y las tenemos muchas veces, las resolvemos puertas adentro. Yo creo que la unidad de los sectores es fundamental para poder llegar a consensos y acuerdos del día de mañana. Y esta es una sola recomendación. Pero sí creo que necesitamos cambios y sí requerimos cambios pensando en la modernidad, pensando en el siglo XXI y pensando en algo más. Pensamos en que tenemos que darnos cuenta que las tecnologías de la información, la mecanización, inclusive ya otros países hablan de robotización, es una realidad que nos está llegando y que o tomamos medidas o nos va atropellando. Eso nomás, Andrés, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas. Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Y gracias a Eduardo Valdés, dirigente sindical. El punto de partida, esta encuesta que ha sido difundida, que ha sido señalada, planteada por el INEC, que genera algunas observaciones, algunos cuestionamientos. Y claro, uno de los temas más complejos, más difíciles que enfrenta el Ecuador, la falta de empleo. Es un asunto que requiere una enorme madurez, una enorme sensibilidad y solidaridad de los diversos sectores para que se pongan de acuerdo, quizás para elaborar un pacto nacional que permita la recuperación del empleo. Gracias por atender este diálogo. Son las 18:05.